Hey, ¿qué hay, gente? Hola, bienvenidos a el tercer episodio de Claro que sí, claro que sí. Hay que pronunciar la P. No, no hay que No pronunciar hay la que P. pronunciar la P. Claro que sí, pero con P. Ya lo saben. Sí, gracias igual por todos los comentarios que siguen llegando en Facebook, Instagram, YouTube. Bueno, Instagram casi no nos comentan, pero en Facebook y Sí. YouTube sí. Digo que tampoco son tantos, pero los que han llegado han sido muy valiosos. Así es. Por ejemplo, los comentarios que nos hicieron ver que estábamos grabando con el micrófono al revés, ¿no? Esperemos que se escuche mejor este episodio, ya que nos dimos cuenta de que estas Ya madres... está configurado. ¿Sí lo pusiste en cardio? Sí, Esa sí, madre. sí está en cardoide. Cardoide. Y por algo el shampoo trae instrucciones, ¿no? No todo el Sí. mundo... No todo el mundo es ingeniero en audio, ni sabe usar un micrófono aparentemente. Pero bien, ya los corregimos. Esperemos que nos escuchen mejor. Confío en que sí nos van a escuchar Así es. mejor. Nos pidieron un saludo a la UVM Coyoacán, un saludo a la UVM Coyoacán, que nos dijeron qué que onda. Ay, ¿a poco? que hay profesores poniendo estos videos con altas leperadas en sus clases, entonces agradecemos tanto a los profesores como a los alumnos de la UVM Coyoacán. Oh, ya, claro. Qué buena onda. Sí, saludos. Y Chicos, chicas. nos están chicos. llegando muchos comentarios que no sabemos exactamente cómo responder porque, a ver, promocionamos uno de los videos en Facebook. Pepe tuvo una gran idea, ¿no? Quiso empezar a promocionar videos, pero Pepe no sabe nada de Facebook Ads. Sí, o sea, a ver, yo estudié psicología, no sí, marketing ni Facebook Ads. ni ingeniería de Y audio. entonces nada. Facebook te da la opción de que cuando te sale un video promocionado, que inicies una conversación en ese momento. Y te da como opciones preestablecidas para iniciar esa conversación. En resumen, alguien picó el anuncio, nos mandó un mensaje de que quieren más detalles. Nos empezaron a llegar mensajes de cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuánto cuesta. Y no sabemos qué responder porque no vendemos nada. No vendemos nada. ¿No? Un buen momento, si acaso. Si algún psicoterapeuta quiere que lo empecemos a referir y quiere que sea nuestro canal de dirección, si quieren pónganse en contacto con nosotros y platicamos para validar. Sí. Creo que es algo importante, ¿no? Si necesitan ayuda con algo, si les late el rollo que traemos, ¿has visto al chombo? La vaina, digamos, el chombo es probablemente la mejor fuente para... Si yo hiciera una tesis en este momento, yo creo que la mitad de mis referencias serían me lo dijo el chombo. Me lo dijo el chombo. Me lo dijo el chombo. Es una sí, maravilla. No, güey. Me dijeron que le gusta Maná. Ahí yo no coincido con el chombo, ¿no? Yo soy de los que odia el muelle de San Blas. Además de que sí sé colibríes, no colibrís. Sí, pero no nos desviemos. Estábamos hablando de algo importante. ¿Qué era? No, de que no vendemos nada. Es decir, sí. No vendemos nada por el momento. Psicoterapeutas, pero sí. Acordamos nunca atender a alguien que llegara por este medio de contacto, sino referir hacia... No sé si nunca, pero al menos por lo pronto no damos terapia por este medio. La intención no es hacernos publicidad. Sí, exactamente. Entonces, sí, justo. Pero si necesitan ayuda, guía espiritual, asesoría, podemos ayudarlos. Sí, con mucho gusto. Y si necesitan que refiramos y hay psicoterapeutas dispuestos, pónganse en contacto con nosotros para nosotros validar credenciales. Habrá que hacer un proceso de filtraje, ¿no? Sí, pero bueno, igual, gracias por escribir todo lo que están escribiendo. Sí, gracias. ¿Cuánto cuesta? Y nosotros no les hemos contestado porque no sabemos cómo contestar. Y si quieren que vendamos algo, pues díganos, ¿no? Y empezamos a sacar la mercancía. Le decía a Javi que me siento como en el chiste de Franco Escamilla que le preguntan en un funeral que de quién es y no sabe qué contestar. Así me siento yo cuando llegan los mensajes de cuánto cuesta. Pero igual, gracias a todos los que se están poniendo en contacto. Tenemos cortinilla, entonces ya para empezar con los temas serios de hoy. Ya vamos a ver. La idea es, ya tenemos cortinilla y la van a ver como después de este pedacito, entonces hay que como hacer la introducción a la cortinilla. Corre la furción. Eso fue la cortinilla, esperamos que les haya gustado y que sigan aquí. ¿De qué vamos a hablar hoy, Javi? Vamos a hablar hoy sobre es una pelea ancestral, ¿no? De tiempos inmemorables. ¿Se viene denso? Casi como Godzilla King Kong, ¿no? Vamos a intentar resolver en 40 minutos, o por lo menos resumir, porque seguro no la vamos a poder resolver. Sí, no. Una discusión que lleva, pues, ¿qué te gusta? ¿Unos 4.000 años? Ni idea, o sea, muchos años, ¿no? Así, muchos años. Podemos remontarnos, creo que hasta Platón, Aristóteles, creo que incluso me imagino que antes hay quien lo habrá discutido. Lo habrá dicho, pero bueno, la pelea que vamos a comentar hoy, quiero decir groserías, o sea, estoy como la pelea que vamos a comentar el día de hoy es el dualismo contra el monismo, que como ya dijimos es una pelea ancestral, y vamos a hablar un poquito sobre qué es el dualismo, qué es el monismo,
pues, ¿de qué se trata esta pelea? ¿Por qué es importante? importante? ¿Por qué debería importarme a mí? Que creo que de ahí debemos de empezar. ¿Por qué es importante esta discusión entre dualismo y monismo? Bien, me gusta, me gusta. En el primer capítulo y en el segundo capítulo, y probablemente en todos los que queden hacia adelante, hablamos de que uno de los principales problemas de la psicología es que cuando intentas tener una respuesta clara y concisa, muchas veces te dicen depende a quién le preguntes o depende de quién lo diga. Y esto lo podemos dividir en dos grandes cubetas. Los que te dicen que el ser humano es uno y funciona de forma íntegra, y los que te dicen que hay una relación dual entre un ser humano, un cuerpo, y una mente, por así decirlo. Lo estoy resumiendo y simplificando demasiado. Sí, entonces vamos a tratar de dividir un poco las corrientes de psicología, ¿no? Las corrientes, o bueno, no sé, me choca esa palabra, pero luego hablamos de eso. Las escuelas. Los vamos a dividir en dos cubetas, como dice Pepe. La cubeta de los que piensan que el mundo, la realidad es una, ¿no? Los monistas. Así es que lo que existe es lo físico. Ajá. ¿No? Sí. Y esa es la realidad y eso es lo que podemos llegar a conocer. Sí. Y para que algo exista necesita siempre ser físico. Ajá. O estar físicamente. Sí. Y la segunda cubeta sería el dualismo, que es la idea de que existen dos mundos o dos realidades que son esencialmente diferentes. Así la forma más común de explicarlo es la separación entre mente y cuerpo. O sea, hay un cuerpo físico y una mente que no es física. Y ahorita hablamos de los problemas que yo tengo con eso. Okay. Pero vamos a hablar de esto. Y es importante justamente porque, pues creo que es la base, el principio de absolutamente todo lo que viene después, ¿no? O sea, tenemos psicólogos que plantean que existe un mundo y tenemos psicólogos que plantean que existen dos mundos. Así es. Esta diferencia va a cambiar todo en cuanto a la práctica, en cuanto a lo que vamos a hacer, en cuanto al objeto de estudio que vamos a abordar y cómo vamos a tratar a la gente. Y las técnicas que vamos a usar durante el proceso terapéutico y los tipos de cambios que vamos a buscar. Entonces, afecta directamente en cómo va a actuar un psicólogo al momento de hacer terapia, a un psicoterapeuta. Es muy diferente el camino de tratamiento si yo tengo la creencia básica de que lo único que puedo modificar en una persona es su realidad física, a yo pensar que hay una entidad psíquica atrás de esa persona que no es física, que no la puedo tocar con las manos y que tiene ciertas energías motivacionales que ejercen sobre el mundo físico. Entonces, esos dos supuestos dibujan una línea que es inatravesable en las escuelas de psicología o que ha sido inatravesable históricamente. ¿Te parece, Pepe? Empezamos a hablar del dualismo como tal y las implicaciones que tiene pues ser un psicólogo dualista, ¿no? Sí. ¿Cómo va a afectar eso ya al momento de trabajar con un paciente? Sí. Entonces, vámonos de lleno con el dualismo. Te cuento, Javi. A ver, viene el dualismo de una historia de hace muchísimos años. Decía Javi hace rato, Platón y Aristóteles, ¿no? Que plantean que existe, bueno, Platón, que existe el mundo físico y el mundo de las ideas, ¿no? Y que lo único que tú aspiras es a ir recordando lo que una parte de tu ser, que es tu alma, ya conocía del mundo de las ideas y que existió antes de tu cuerpo y que va a existir después de tu cuerpo. Y que está este mundo, el físico, en el cual necesitas un cuerpo para interactuar, ¿no? Hay premisas en las cuales se diferencian Aristóteles de Platón. No es la intención de dar una clase de filosofía aristotélica ni platónica. Porque ni estamos capacitados. Ni estamos capacitados, ni es nuestro. Ni es el objetivo aburrirlos con detalles. Y a ver, son cosas que se siguieron hace un chorro de años que no necesariamente siguen siendo vigentes. No, y también es una discusión viva. O sea, es una discusión que todavía existe. Y bueno, al menos las fuentes que yo leo se están inclinando mucho hacia un lado. Creo que tú y yo sabemos cuál. Sí. Pero pues sigue siendo un debate con puntos muy interesantes a tocar. Entonces, creo que más bien el barco se está enderezando entre los dos. Ahorita lo platicamos en el presente, en dónde estamos y dónde está parado Javi y dónde está parado un servidor. Entonces, el dualismo, podríamos poner la cuna del dualismo ahí en la antigua Grecia. Probablemente alguien desde antes hablaba del alma, no estamos seguros. La cosa es, el dualismo después tiene una época que se populariza muchísimo cuando el cristianismo empieza a tener un auge y crece por la mitad del mundo. ¿Por qué tiene un auge? Porque había gente importante dentro del cristianismo que tomó los principios platónicos aristotélicos, Santo Tomás de Aquino, etc. Y el dualismo se comprobó, y ojo aquí, lo digo con todo el respeto a las creencias de todo el mundo, sin la intención de cambiar ni modificar la creencia de alguno de los que nos está escuchando. Respetamos en absoluto si ustedes creen
en Dios, en la Virgen de Guadalupe, en lo que ustedes crean, lo respetamos muchísimo y no es la intención ser coercitivos hacia esa parte. Sí, si eres una persona que todos los domingos va a misa y te ayuda en la vida y te ayuda a ser una persona buena y te da una brújula moral, está perfecto, ¿no? Acá el tema es lo que creemos, nuestra postura como psicoterapeutas. Así es. ¿Vale? Como psicoterapeutas y como el efecto histórico que pudo haber tenido el dualismo. Es decir, si yo te cuento a ti que lo que hagas en esta vida me lo vas a pagar en otra, si yo te cuento a ti que tengo una forma de monitorear o que hay alguien que te está monitoreando todo el tiempo y sabiendo qué es lo que haces. Como Santa Claus. Como Santa Claus, ¿no? Que tiene una lista de todos aquellos que no se cumplen dentro de cierto código de ética, el código de ética de Santa Claus, que es muy importante. Te observa mientras duermes. pero si yo te digo que hay una vida después de esta y que ahí no, si me debes algo ahí me las vas a pagar. Que al menos desde el catolicismo y otras, creo que aquí pues es importante, ¿no? Cada religión va a tener como que su historia dualista, porque también cambian un poquito. Pero al menos en el catolicismo, que es creo que en lo que Pepe y yo crecimos, pues a lo que se refiere Pepe es tú te portas bien, te ganas el pase de entrada a un reino de los cielos, un paraíso en presencia de Dios, ¿no? Es este mundo espiritual que está después de lo terrenal. Así es que a mí como agente que quiere controlar al mundo y quiere controlar a las personas, me resulta sumamente conveniente. Porque no necesito estar vigilando a cada una de 100 personas, sino que a todas les digo que hay un ente que las está viendo y que en otra vida ese ente va a decidir si la pasan bien o la pasan mal de acuerdo a lo que estén haciendo. Entonces, este discurso dualista de tú tienes un cuerpo, pero tu alma es la que vamos a juzgar en otra instancia, se vuelve sumamente positivo para el control de masas. Me atrevo yo a decir que actualmente le debemos más seguridad en México a la Virgen de Guadalupe que al sistema de seguridad nacional que tenemos, porque es muy malo aquí en México. Y de nuevo esto lo digo sin ningún estudio que lo corrobore, no lo tomen como conocimiento científico, sino es una opinión, pero creo que el control de conducta de la gente o de las masas le debe mucho más a este dualismo y a esta idea de cristianismo, catolicismo, de que hay una vida después y en la cual vas a ser juzgado, que a realmente qué tan buenos somos para moldear las conductas de una sociedad y de generar consecuencias a partir de crímenes e incumplimientos. Entonces, lo que entiendo, Pepe, lo que entiendo que dice Pepe es, cuando tú convences a la población de que existe un ente supremo que todo lo ve y que todo lo puede medir y juzgar, entonces se vuelve muy sencillo que la gente ya al creer eso piense, bueno, pues le voy a hacer caso a este ente que todo lo ve y voy a seguir las reglas que me está marcando y eso controla mi conducta. Sí, y creo que esa es una de las cosas que ayudó a popularizarlo, porque después en la historia se divorció un tanto de un esquema religioso, el dualismo. Llegó, la ilustración llegó Descartes, ¿no? No voy a decir Descartes porque yo no hablo francés y no me va a hacer aquí el mamón. Sí, yo tampoco. Dexter en su laboratorio, cuando se puso los audífonos y aprendió a decir omelette du fromage, habla más francés de lo que yo pude aprender en los años que tuve de clases. Sí. Entonces, Descartes, en un abordaje no vinculativo hacia Dios, sí habla de que igual dentro del cuerpo existen dos tipos de sustancias, ¿no? La res cogitans, ¿no? Y la res extensa. Así es que básicamente tienes un cuerpo y tienes una mente-alma. Y que esas dos realidades están vinculadas, y aquí fue donde le falló a Descartes, le falló diciendo que estaban vinculados a partir de la glándula pineal, que es una madrecita que tenemos en el sistema es un poco como que la glándula pineal es como el router o el módem que conecta el mundo espiritual con el mundo físico. Tenemos como que adentro una antenita, que es la glándula pineal, que es la que nos permite detectar el mundo físico, ¿no? Que es como que la impresora escáner, ¿no? La impresora escáner que transforma un documento PDF en algo físico que estoy viendo. Y viceversa, si pongo algo físico, me lo transformo en un documento PDF. Según Descartes, eso hacía la glándula pineal. Después nos dimos cuenta de que no servía para eso, que en realidad regula el sueño. Pero nos costó ya varios Pero es un discurso todavía muy popular, ¿eh? Yo, pues, como retomando mi experiencia con el coaching, en esa época igual yo de repente me empezó a dar como que la paranoia, ¿no? Porque hay un rollo de que el gobierno te pone, creo que era flúor en el agua. Entonces lo que hace el flúor creo que era calcificar la glándula pineal. Entonces corta tu conexión con el mundo espiritual. Un rollo así, O sea, todavía hay gente que cree... Sí es un tema eso de la calcificación de la glándula pineal. Okay. O sea, hay como que esta
no sé si llamarlo teoría de conspiración, creo que sí es una teoría de la conspiración de que el gobierno tiene la intención de bloquear tu conexión con el mundo espiritual. Entonces en el agua, de la que está en la llave y eso, te ponen flor para bloquear. Te ponen químicos para apagar tu conexión Ok. suprema. Está locochón. No calcifiquen su glándula pineal, es lo único que les puedo decir. Claramente suena a que no hay mucha evidencia detrás de eso. Lo digo a priori sin haber leído lo Sí, suficiente fue un dato al curioso, respecto. nomás que sepan que existe algo así. Me Pero pareció- entonces, me ese es pareció el bien. dualismo. Ujú. ¿Qué onda con el monismo, Javi? Ya tan rápido. Ok, antes de pasar directo con el dualismo, con el monismo, perdón, hablar de que esto que estamos hablando del dualismo es a lo mejor un boceto nada más, o sea, hay muchos tipos de dualismo. Nos vamos a concentrar con una cosa que, si entiendo bien, es el dualismo de sustancias, ¿no? Que es sustancia física, real, y sustancia Y espiritual, dualismo antropológico. intangible, que no se puede, no la puedes ni ver, ni medir, ni tocar, ni nada. Y esto es importante, no la puedes ni ver, ni medir, ni controlar, ni nada. O sea, es totalmente ajena a nuestro mundo, ¿no? Sí. Ahí nace uno de los principales problemas lógicos y de generación de conocimiento en torno al dualismo. Existe algo llamado la falacia ad ignorantiam, ¿no? Que Ok. no lo haré francés, pero igual y hablamos latín. Lo que dice esta falacia, o lo que plantea esta falacia, es que no podemos tomar como cierto, o más bien es el error de tomar como cierto, algo que no puedo probar como falso. Ujú, Es decir, Javi y yo en este momento no tenemos recursos para comprobar que en medio de él y de mí aquí no hay un ángel. Es decir, no hay forma de que Javi y yo dediquemos un estudio, un microscopio o algún instrumento a comprobar que no hay aquí un ángel. Por lo tanto, si seguimos sobre el camino de la falacia ad ignorantiam, podríamos tomar como cierta la premisa, o como posiblemente cierta la premisa, de que aquí existe un ángel. ujú, Como el dualismo plantea que hay una sustancia que no podemos ni medir ni observar, probablemente alguna vez sentir, pero todo lo demás no es verificable ni comprobable mediante los 5 sentidos, ujú, entonces tampoco estamos en un lugar en el cual lo podamos descartar, ujú. ¿no? Sí. Ok. Es que creo que de repente nos estamos yendo igual como que a rollos muy profundos, ¿no? Es importante. La falacia ad ignorantiam es: yo no puedo probar que es falso, por lo tanto es cierto, Por lo tanto, es ¿no? cierto. O sea, arriba de nosotros vive un elefante que toca el violín. Tú y yo no lo podemos comprobar porque pues no podemos subir al piso de arriba, Por lo tanto, es y cierto. ahorita se escucha el violín, ¿no? Y las Em, pisadas de elefante. entonces, como no podemos comprobarlo, pues no, o sea, es cierto. Tú y yo vamos a vivir pensando que es cierto, ¿no? Entonces, yo no puedo negar que exista un elefante rosa, por lo tanto es cierto. Vamos a aterrizar eso ¿a qué? Ya a la psicoterapia, ¿no? Así Entonces, es. por ejemplo, yo no puedo probar, ¿qué no puedo probar? Que Que, tengas una mente, tal cual. O que sea, existe energía psíquica que es ajena a tu conciencia. que tengas un chakra bloqueado, ¿no? O Exacto. sea, Yo no puedo comprobar que yo no tenga los chakras bloqueados. por lo tanto, lo tienes bloqueados. Así es. O por lo tanto existen los chakras. Exactamente. Entonces, pues ya aquí empezamos como que a meternos a rollos un poquito extraños. Y lo que Pepe y yo defendemos, que creo que ahora ya podemos pasar al monismo, es una versión distinta, ¿no? También aquí importante, monismo, podemos hablar de una sola realidad, y aquí se divide en dos, ¿no? Una realidad de puras ideas, que hay un idealismo, que es es un rollo, ¿no? Que me parece que es de Berkeley, este tema. No sé si lo pronuncié bien. Pero este vato explica o explicaba que sí existe una sola realidad, pero es de ideas. Entonces, todo esto es como producto de una conciencia, es una idea, ¿no? No vamos por ahí, vamos por un monismo Materialista. materialista o fisicalista, ¿vale? Todo lo que existe es materia, es interacción física, y nada. En este caso sí lo podemos ver, sí lo podemos medir, sí lo podemos controlar. Un ejemplo súper burdo, ¿no? Este pequeño animalito, esta pequeña piñata, la puedo ver, la puedo sentir, la puedo oler, no voy a hacerle eso. La podemos escuchar, tampoco le voy a pegar. Pero al yo poder interactuar con ella, porque yo soy materia y esta cosa también es materia y tenemos una relación entre ambos, yo la puedo mover hacia donde yo quiera. Y la puedo controlar, la podría destruir, la podría reconstruir, puedo hacer cosas con ella, la puedo manipular. Aquí es la parte importante de la diferencia entre dualismo y monismo cuando la aplicamos a psicoterapia. Si yo creo, como psicoterapeuta, que lo que está descompuesto es tu mente,
Pero tu mente es algo, una idea, o tu mente es una cosa sin sustancia. Y yo no puedo ver esa sustancia, no la puedo manipular, no puedo hacer nada con ella. ¿Qué hago como psicoterapeuta? Así es. O sea, imaginemos, esa cosita es tu mente. Está toda sucia, ¿no? Algo tiene, está mal, está dañada. Pero si yo no la puedo tocar, no puedo manipularla, ¿qué me queda como psicoterapeuta? Así es como puedo afectar algo que está ajeno al mundo en el cual yo ando caminando, que es este mundo material. Ujú. Pero si partimos desde el materialismo o el fisicalismo, no son lo mismo, tienen sus diferencias, pero creo que nos podemos entender, ¿no? El materialismo me dice, ok, ya no es tu mente una sustancia, sino que a lo mejor es un fenómeno que aparece a partir de la interacción de diferentes cosas, que aquí nos vamos a meter en otros temas, ¿no? Así es. Pero al ser un fenómeno que depende de otras cosas, puedo manipular. Por ejemplo, a lo mejor no puedo mover directamente esta cosita, pero si yo muevo la mesa, como está en relación con la mesa, esta piñatita se va a mover. Así es. Aquí surge una escuela. Estamos- Si estamos muy volados hoy, advertimos que iba a ser una voladez hoy. Surge una, no sé si decir la escuela o corriente, si hay algún filósofo viéndonos, por favor, corríjanos, que se llama el emergentismo. El emergentismo parte de la noción básica de que un mundo material puede hacer que fenómenos emerjan en la conciencia o emerjan en una forma de interactuar no física y que después para hacerse presente tiene que regresar a esta misma realidad física. Es decir, yo tengo una realidad física, la llamita tiene una realidad física, pero también esta llamita, al tener nosotros esta interacción material, genera una idea de llamita en mi cabeza. Y este emergentismo es lo que después da pie al nacimiento de las escuelas que empezaron a formarse después de los años 60 en psicología, como puede ser el cognoscitivismo, en el cual decía, y bueno, basados también en el construccionismo, en el cual decía, existe una realidad objetiva material, pero esta realidad es representada por nosotros seres humanos, y entonces hay una interacción entre nuestras ideas y lo material. No significa que sean dos mundos diferentes, es decir, estamos viviendo en una misma realidad material, pero la interacción entre dos materiales puede generar una idea. Tengo una idea a lo mejor un poco ridícula, Okay. pero el emergentismo dice, así dice, porque está vivo y habla, ¿no? O sea, vamos a usar términos que no, el emergentismo no dice, pero lo que se propone desde esto es que el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un pastel. Yo te puedo decir, Pepe, que un pastel es harina, huevos, ¿qué más se usa para un pastel? Yo no cocino nada y me metí a la gastronomía. Harina, huevo, leche. Leche, mantequilla, azúcar. Échale ahí unas frambuesas. Chocolate, frambuesas. Chocolate y frambuesas, de hecho. Ok, ¿no? Y 1000 hojas también. Ok, entonces si yo tomo estos Que nunca traen ingredientes. 1000 hojas, los pasteles de 1000 hojas, cuéntenos. Si yo tomo todo esto y lo combino, todas las partes las junto, pues no me va a salir un pastel. ¿Ok? Así es. Hay un proceso. Que bueno, aquí también me faltaría agregar el calor, el tiempo de cocción, a lo mejor los platos en lo que lo vas a servir, todo. Pero bueno, yo sumo todo esto y pues no me va a dar un pastel. Al final el pastel es más que simplemente juntar cosas. Es decir, es el resultado de un proceso de interacciones entre los ingredientes que hace que se conviertan en un pastel. Entonces, el pastel se hace pastel en tanto que sus ingredientes interactúan entre sí. Así es. Por procesos de cocción, ¿no? Bueno, de hornación, no sé cómo se dice, pero horneas el pastel y los ingredientes que tiene interactúan entre sí. Ni tú ni yo cocinamos, me agarraste el peor ejemplo, pero la gente come pastel. Entonces, esos ingredientes al interactuar entre sí generan al pastel. Lo mismo, creo que Pepe y yo partimos desde esa parte, lo mismo ocurre con el ser humano. No es que tú al poner los ingredientes, meterlos a un horno y esperar, no es que al meter óvulo y espermatozoide y se puede decir vagina, en una vagina, una matriz de una mujer durante 9 meses, no es que llegue, mira, yo no entiendo, no es que llegue un alma y haga que esas cosas que están interactuando entre sí, ya se vuelven una persona, así como no llega el espíritu pastelero
y hace que esos ingredientes se vuelvan un pastel. Es decir, lo que permite el desarrollo en el cambio de las sustancias o en el cambio de lo que está ahí interactuando es la interacción misma entre ellos y que permite que vayan evolucionando y teniendo un proceso de cambio hacia lo que después será un embrión, un feto. Sí. Y ojo, eventualmente ojo, sí porque nace uno. esa interacción se da solamente entre cosas físicas, Así es. ¿vale? Porque aquí hay otro problema con el dualismo, ¿no? Nos vamos a meter ahora a problemas del dualismo. Si tú me dices que hay un alma adentro de ti, usualmente adentro de tu cerebro, número uno, lo que decíamos hace rato, no lo puedo encontrar, ¿no? O sea, si yo tomo el cerebro de Pepe, si ahorita hacemos algo de estilo Hannibal Lecter y le abrimos, no va a salir en su cerebro, o quizás sí, pero es que es el problema, no podemos ver si hay o no un alma. Así es. Vamos a pensar que sí. ¿Cómo es que algo que no tiene cuerpo, es que es un tema que me gusta mucho, el alma, si no tiene materia, no puede ocupar un lugar en el espacio? Si no puede ocupar un lugar en el espacio, siendo energía. es que si es energía, ya estamos hablando de nuestra realidad. Así es. Porque la energía es una propiedad que tendrían los cuerpos de relacionarse con, ¿sabes? O sea, a ver, lo importante aquí, entre el dualismo y el monismo ha ido ganando espacio conforme han ido avanzando los métodos de estudio. Es decir, sí. Lo que puede comenzar como una realidad dual o como una explicación dual, de decir que, otra vez Javi le salpicó el café, de decir que llueve porque las almas de los seres quieren que lluevan en otro plano y entonces eso provoca la lluvia, es una explicación dual. Y conforme fuimos avanzando en los métodos de estudio y nos dimos cuenta del ciclo del agua, pues se convirtió en una explicación monista. Sí, sí. Ahora, esa línea se ha ido recorriendo, por así decirlo, de derecha a izquierda. Sin embargo, en la psicología todavía hay gente que defiende, que ni siquiera podríamos decir que es psicología, pero defiende realidades duales que ya hemos comprobado mediante métodos de estudio que son más monistas que duales. Ahora, me gustaría aquí recalcar, ¿no? La psicología es una ciencia bastante joven. Así es. Bastante joven, así ¿no? Tendrá 100 años de vivir, un poquito más. Sí. 140. 2, 3. Ahí como ciencia, ¿no? O sea, la psicología como ciencia, porque definitivamente los temas de por qué la gente hace lo que hace vienen desde mucho antes. Que la mayoría de autores pone a Wilhelm Wundt, ¿no? Ajá, exactamente, con su laboratorio fundado en Leipzig, Alemania, ¿qué fue? 1857. Sí, no sé, un poquito más, pero más o menos por ahí. Perdónenme, la historia no es lo mío. Pero ahí, mediados del siglo XIX, Wilhelm Wundt funda un laboratorio experimental de psicología y ahí decimos que empieza el estudio de la psicología como ciencia. Ahí y con James paralelamente, ¿no? Bueno, sí. Pero, o sea, lo que queremos llegar es que es una ciencia muy joven, apenas tiene, o sea, no tiene ni 200 años. Ese es el tema. Y ocurre que este proceso que estamos pasando con la psicología, separarnos de la visión dualista, es lo que pasó con muchas otras ciencias. Sí, o sea, en la química teníamos el flogisto, creo era, ¿no? O cuando hablamos de que la Tierra, bueno, yo no estaba, pero cuando se habló de que la Tierra no era el centro del universo, es decir, es un hecho prácticamente comprobable, pero que por intereses políticos se ponía en tela de juicio e inclusive se intentó censurar. No quiero decir que ahorita los científicos psicólogos estamos siendo objetos de censura, pero sí hay intereses ideológicos que no permiten el avance unívoco del monismo frente al dualismo. Bien. Entonces, retomemos, ¿no? Algunos problemas del dualismo, pues si es una cosa que no tiene ni materia ni nada, no la podemos localizar en el espacio. Entonces está como raro. La otra es que al ser una entidad sin sustancia, ¿cómo interactúa con algo que tiene sustancia? Es decir, la mente, ¿cómo interactúa con el cuerpo? ¿Cómo es que un espíritu o un alma o algo que no tiene pues nada puede interactuar con algo físico? Ahora, yo no quiero defender el dualismo, pero creo que es importante reconocer que todavía hay fenómenos que psicológicamente no podemos explicar y que no tenemos las herramientas ni los métodos para explicarlo y estudiarlo. Pongo un ejemplo, que de hecho fue el que a mí me llevó a estudiar psicología, que cuando me dijeron no tenemos respuesta para eso todavía, dije, maldita sea, llevo 3 semestres aquí, tirados a la basura. Pero ven, muy rico y todo, pero... Cuando nosotros estamos en una realidad física, por medio de nuestros 5 sentidos, que hay también autores que dicen no son 5,
Pero haz de cuenta, yo estoy viendo y mi ojo está percibiendo ciertas células, ¿no? Que tienen ciertas cualidades y que me permiten a mí captar eso como si fuera luz en el ojo, ¿no? De ahí del ojo pasan ciertas cosas, se invierte en el quiasma, se va a cierto par craneal, total que llega a una parte de la corteza que estimula eléctricamente. Cuando esa parte de la corteza se estimula eléctricamente, y aquí lo simplifiqué mucho esa ruta, Sí. yo, Pepe, vivo la experiencia de ver. Ajá. Pero esa experiencia no es necesariamente un cerebro estimulándose eléctricamente, pasa cuando se estimula eléctricamente, pero no tenemos forma de explicar por qué la estimulación eléctrica de esa parte del cerebro es la vivencia única, irrepetible de ver lo que estoy viendo, porque es una vivencia específica. Entonces, ese vínculo todavía no lo tenemos aterrizado desde la ciencia de la psicología. Ok, entonces, la luz rebota en una superficie, llega a tu ojo, pasa por un proceso complejísimo, el cerebro hace y veo, Y veo. ¿no? Sabemos que eso pasa, eso es un hecho que pasa. Eso es un hecho que pasa. Que vivamos la experiencia de estoy viendo, no sabemos. O sea, sabemos los pasos, sabemos lo que ocurre, podemos observarlos, estamos seguros de que están pero ahí. Ese blip, ¿no? Como... Pero no podemos asegurar que eso causa la experiencia de veo. Es decir, si nosotros creáramos de la nada ahorita un androide y quisiéramos generarle la experiencia de ver estimulando un cerebro que esté cableado de la misma forma que está cableado el nuestro, no tendríamos forma de saber si estamos generando la experiencia única, consciente, particular de ver. Y ahí es donde todavía no llegamos, ¿no? Donde Elon Musk con el Neuralink le está empujando con todo, pero es donde todavía no llegamos a nivel de ciencia. Creo que igual vale la pena hablar de que no lo sepamos no significa que exista un canal de comunicación. Sí. Exacto. Sí. Sería utilizar la falacia ad ignorantiam, como describimos hace unos minutos, decir que porque todavía no sabemos eso, existe una realidad o un alma o un ente que no es físico. Ahí me gusta a lo mejor meter un poco el tema de la física, ¿no? O sea, a lo mejor antes no sabíamos que existían estas partículas que se comportan como onda y partícula a la vez, ¿no? La física cuántica. Y no sabemos explicar algunas cosas. Tuvo que avanzar la tecnología, tuvo que avanzar la ciencia, el conocimiento, todo. Y de repente un día descubrimos que sí hay partículas que se comportan de formas rarísimas. Así es. Pero son partículas, ¿no? O sea, siguen siendo parte de la realidad física. Que parece que entre más entramos, se comportan más contraintuitivamente, ¿no? Porque a medida que ves cuerpos grandes, pues operan mediante las mismas leyes. Pero en la medida en la que vas abriendo el microscopio, que de hecho ya ni es microscopio, parece que las partículas se empiezan a comportar contraintuitivamente. Pero a lo que voy es que a lo mejor hoy no tenemos respuestas a muchos fenómenos, pero eso no implica que son fenómenos, uno, que no podamos llegar a resolver, o que no podamos llegar a estudiar, o dos, que son fenómenos de otra realidad. Así es. ¿No? Porque también aquí, pues, creo que está como curioso hablar de, bueno, y cómo si son de otra realidad entran en contacto con la nuestra, o sea, qué proceso ocurre que de repente se manifiestan en nuestra realidad, ¿no? En fin, lo que queremos aterrizar... Estamos hoy muy pesados. Lo que queremos aterrizar, y sí, sabemos que ha sido un episodio pesado y de derecha a izquierda irnos moviendo, pero lo que queremos aterrizar es la psicología como ciencia. Lo que tiene que hacer es, en lugar de tener esos vanos que hoy no podemos explicar y justificarlos mediante alguna explicación que no podemos comprobar ad ignorantiam, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en desarrollar los métodos y las formas de estudiar esos fenómenos. Es decir, ese flip que acabamos de platicar de la conciencia y la experiencia de ver, tenemos que buscar cómo explicarlo en lugar de meterlo en la cubeta de las cosas que son la mente y que es inexplicable y que es un misterio. Ahora, es que creo que es un poco eso, ¿no? De no sé dónde meter esto, es mente. Es mente. ¿No? Sí. Y quizás, ¿te parece si empezamos a hablar un poquito sobre cómo se ve esto ya en la práctica? Por ejemplo, yo, como ya saben algunos, ¿no? Trabajo en una escuela con niños, ¿no? Entonces, pues sí es muy común con los niños que los papás digan, ay, es que es berrinchudo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro de dualismo, ¿no? Porque tenemos un niño, un ser humano, y adentro tiene el berrinche, ¿no? Es berrinchudo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué entendemos como berrinche? Al menos yo como un psicólogo conductual, lo que yo entiendo como berrinche es, yo le estoy poniendo la etiqueta de berrinchudo a un niño, pero no es que él tenga la cualidad de berrinchudo. Que él tenga la esencia, un alma dentro de él que es berrinchuda. No. Porque entonces mi terapia sería de alguna forma exorcizarlo,
sacarle el alma berrinchuda para que, o sea, y no sé si se pueda. ¿Y cómo lo hago, no? Porque pues tampoco soy cura, soy psicólogo. Así es. Todavía. Desde, yo quería ser papá. Desde la perspectiva monista, que es de donde partimos, lo que yo entiendo es que el niño se está comportando, está haciendo cosas. Estoy viendo a mi piñatita porque me la imagino, ¿no? La piñatita hace cosas y luego entonces tú y yo decimos que se comporta de cierta forma que le ponemos la etiqueta de berrinchudo. Pero el niño va a dejar de ser berrinchudo si yo le enseño a comportarse diferente. ¿Tiene sentido? Sí, es decir, lo que estás diciendo, Javi, es más que buscar una esencia, una cualidad interna, es entender por qué la conducta de berrinche está motivada en el ambiente. Recordemos la ley Thorndike, ¿no? O la ley del efecto, que una conducta que tiene una consecuencia placentera va a suceder más. Si haces algo y después de hacer algo te gusta lo que pasó después, vas a repetir la conducta. Así es, por ejemplo, hoy llegó Javi tarde y ya estaba todo el set puesto, entonces lo que hice inconscientemente es que Javi llegue tarde más seguido. Ya le expliqué que no va a ser así, entonces intentando mitigar el efecto, pero... Sí, yo llego tarde, no me esfuerzo, y como no me esfuerzo para montar esto, así es me siento bien. El resultado de llegar tarde fue más placentero que el de llegar temprano. Claro. Por lo tanto, la conducta que tiene más probabilidad de suceder es llegar tarde, no llegar temprano. Uh-huh. Entonces, lo que dice Javi es entender al niño en qué es lo que está manteniendo la motivación de hacer el berrinche. Yo agarro también al niño como si fuera la llama. O al revés, agarro la llama como si fuera el niño. Entonces, entender la conducta o la conducta de berrinche como algo que está motivado por algún agente que está en el mismo ambiente físico que platicamos, que vemos y vivimos. Porque todo es todo lo que existe. Así no hay es. más, al menos desde la perspectiva municipal, no hay más. Así es. Y eso es lo que me permitiría cambiar o modificar la conducta de berrinche. No una esencia interna del niño berrinchudo que alguien le inyectó. Sí, y algo también importante, ¿no? Que hay un dualismo que a lo mejor ya no es alma y cuerpo, pero sí está muy, muy vigente últimamente, este dualismo de cuerpo-cerebro. O sea, vamos a separar como que ahora todo lo encontramos en el cerebro. Y no, tampoco. Recordemos que el ser humano es la suma de la interacción de todas sus partes. O sea, sí es cierto que importa mucho el cerebro, y sí es cierto que el cerebro se activa, pero también la experiencia consciente se hace mientras tu corazón late, mientras tus músculos se contraen, mientras tus pulmones hacen la respiración. Es todo junto, es lo que no podemos separar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tampoco mediquen a los niños esperando que se les quiten conductas. Las conductas son resultado de la interacción con el ambiente. Entonces, si yo quiero cambiar a este niño que interactúa de manera berrinchuda, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la forma en que está interactuando con el ambiente. Si yo nada más medico a este niño, quizás muevo uno de los componentes, que es su funcionamiento cerebral, pero el niño, pues... Sí, y que creo que también es la discusión. Casi lo dejo en stand-by al pobre. Luego creo que es la discusión de si la gente se hace o si la gente nace. Es decir, podríamos discutir que este niño ya traía de fábrica el ser berrinchudo o el ser hiperactivo y que por lo tanto algo tenemos que hacer que... Claro, puede haber algunas predisposiciones, Esa es la palabra. Ajá. Bien. Genética y biológicamente pueden existir predisposiciones que en un ambiente tiendan a surgir. Aquí hay que súper tener en claro que esto es términos probabilísticos, ¿no? O sea, va a ser más sencillo, va a ser más fácil para este niño, a lo mejor, tener una desregulación emocional, o sea, tener emociones que... Pero no es necesariamente una condena, eso es importante. Y es importante hablar de cada caso en específico y medir. Pero si hablamos de, en general, la población, es mucho más el efecto de lo que aprendemos continuamente y día a día que lo que traemos de fábrica. Es decir, si yo traigo el chip berrinchudo, pero el berrinche no es algo que se me premie en mi historia de vida, entonces va a llegar un punto en el que ese chip de berrinchudo nunca fue premiado, nunca fue reforzado, por lo tanto, interactúa en el ambiente sin berrinche alguno. Entender esto es lo que nos quita la soga de las manos para poder intervenir tanto en los niños, jóvenes, adultos, como en una sociedad en general. Y empezar a resolver problemas delictivos, problemas de evasión de impuestos. Claro, es que ve, o sea, vamos a llevar este ejemplo a los, ¿cómo se llama? A los criminales. Vamos a llevarlo a los criminales. ¿Por qué un criminal comete un crimen? Y es bien cómoda la perspectiva dualista. Así es. Porque este criminal es malo, ¿no? Adentro tiene un alma mala.
Entonces, ¿cuál es la solución? Pues como no podemos hacer nada por su alma mala porque ya está corrompido, o quizás sí, insisto, tal vez un padre lo pueda exorcizar o no sé, algo por el estilo, vamos a meterlo en una prisión y ya, porque no hay nada que hacer. Así Es una es. perspectiva dualista. Y además pongo toda la culpa en el criminal. Así es. Y güey, o Así es. sea, eso está muy jodido. Hay tantos libros y tantos ensayos sobre la psicología del mexicano que empieza con el Ah, mexicano es claro, egoísta, el mexicano claro. es envidioso, el mexicano es mediocre. Y a ver, sentémonos un segundo y entendamos el ambiente en el que se desarrolla la gran mayoría de la población mexicana, a diferencia de cómo se desarrolla en un ambiente diferente los noruegos, por ejemplo. Es decir, si nosotros partimos de que la esencia del mexicano es diferente del noruego, lo que estamos haciendo es maniatándonos a nosotros mismos para modificar el ambiente en tal forma de que podamos más adaptativamente interactuar entre nosotros. Y como tú dices, Javi, este discurso de la culpa, como X persona cometió un delito, entonces es el culpable y entonces hay que castigarlo. Y pensamos en un castigo en lugar de una reinserción. Exactamente. ¿No? Que la reinserción sería entender las causas de por qué sucedió eso, entender si dentro de esas causas hay algo que podamos Claro. modificar el ambiente para reducirlas. Cambiemos la atención, ya no busquemos la maldad en el criminal, sino en la interacción que tiene con el ambiente. ¿Qué ocurrió en su historia de vida? Ay, pobrecita piñatita, o sea, la van a meter a la cárcel y no es su culpa. Porque en su historia de vida, pues, o sea, hablábamos, ¿no? De una de las cosas principales que nos dejó la evolución es querer sobrevivir. Si eres una persona que no tiene ni acceso a un hogar, que no tiene acceso a comida, que no tiene acceso a dinero, a un trabajo, a cosas básicas, o sea, derechos humanos básicos, pues va a querer sobrevivir. ¿Y cómo lo va a hacer? Como pueda. Como pueda. Además de que no hay consecuencias en México con más del 90% de impunidad, pues la gran mayoría de las veces no pasa nada. Pero cuando esa es una historia de aprendizaje de la gente que comete delitos, es una historia de aprendizaje de puedo hacer X o Y y tengo más dinero y no hay una consecuencia negativa. Y después depositamos toda la culpa en el delincuente. Primero hay que cuestionar como sociedad cómo podemos modificar el ambiente para que esto sea menos probable que suceda. Y me encanta porque realmente es sencillo. Es muy sencillo decir, ah, pues es que es malo. A la cárcel Así es. y ya está. En lugar de hacer todo ese análisis y empezar a buscar soluciones de política pública, que es lo que hablamos la vez pasada. La psicología necesita meterse en el ámbito de la política pública Sí. para ayudar a generar contingencias, a generar cambios ambientales que ya no generen que la gente se comporte de manera delictiva. Y que si tú ves lo que es punta de lanza en delitos, la estrategia no es punitivista, la estrategia no es castiguemos a esta persona hasta que se muera en la cárcel, sino es de reinserción. Es entendamos a esta persona que, hablando como si fuera médico, pero que es el síntoma de una sociedad enferma. Es decir, la persona no es la enferma en sí, sino que es el síntoma de una sociedad enferma y lo que tenemos que hacer es modificar tanto en la persona como en la sociedad en la historia de aprendizaje y el ambiente para que esto no vuelva a suceder. Pero la culpa es algo que no te permite, o el culpar a la gente es algo que no te permite el generar esas modificaciones. Y de nuevo, esto lo digo con el máximo respeto a quienes han tenido alguna pérdida por algún delito, etcétera. Puedo entender el duelo que eso conlleva, pero el punitivismo no es la solución, sino más bien la reinserción. Pero ya nos clavamos mucho. Es que sí, no, pero está bien. O sea, creo que la conclusión aquí, por ejemplo, con el niño es, no está el problema dentro del niño, hay que observar el ambiente. Te estoy viendo a ti, papá, te estoy viendo a ti, mamá. Hay que observar el ambiente y cómo este ambiente está reforzando ciertas conductas con el niño, ¿no? Entonces, por favor, no los mediquen. O sea, yo sé que es muy tentador, funciona bien, pero muchas veces no es necesario. Y aquí, Insistimos, hay que revisar cada caso, hay que analizarlo, busquen acompañamiento de un psicólogo y de un psiquiatra, preferentemente juntos, ¿no? Porque, bueno, es mejor así, pero sí podemos cambiar muchas cosas solamente jugando con el ambiente. Con el criminal ocurre lo mismo. Pero tomar esta perspectiva monista es difícil. La verdad es que sí es difícil. Pero aquí hay un parteaguas importantísimo de cómo utilizamos la ciencia en el medio ambiente y en la sociedad actual. Pareciera que la ciencia en México, conforme se va formando a la gente en primaria, en secundaria, etcétera, la ciencia la utilizamos más para dividir a los inteligentes de los tontos que para aprender que podemos modificar el ambiente y entender el ambiente en el cual vivimos. Sí. Y entonces existe la solución lógica de la ciencia es para clasificar a la gente, en lugar de la ciencia es algo que podemos aplicar y que se llama tecnología, es algo que podemos aplicar para mejorar propositivamente nuestro ambiente.
Por lo tanto, en México y en otras partes del mundo, crecemos con esta idea de que la ciencia no necesariamente se tiene que aplicar a todas las esferas de la vida, ¿no? Y tenemos también una tendencia a generar explicaciones simples a problemas complejos. Sí. Quiero aquí retomar el tema de los horóscopos, ¿no? En México, por lo menos, no sé, en redes sociales he visto una oleada que ha resurgido del tema de los horóscopos. Inclusive veo psicólogos titulados y psicólogas tituladas publicando que son muy Virgo. Y es que lo que pasa es que el horóscopo es una explicación sencilla, cómoda para los temas o para las cosas que están sucediendo en el ambiente. ¿Cómo funcionan los horóscopos? El horóscopo parte del supuesto de que tú, por haber nacido en un momento del mes, estabas ocupando un lugar y entonces tienes una predisposición a hacer de cierta forma, que de nuevo no hay evidencia alguna sobre esto. Y no solo eso, sino que hay personas que tienen el don de leer qué es lo que está pasando en las estrellas para decirte a ti que naciste entre un mes y otro mes, qué es lo que te va a pasar en este día y en esta semana, ¿no? Esto funciona y esto es popular por dos fenómenos psicológicos medianamente comprobables, no absolutamente comprobables, pero medianamente comprobables. Uno es lo que llamamos el efecto Forer. El efecto Forer es uno de los fenómenos de psicología social más interesantes, en el cual Forer hace unos años, con sus estudiantes de universidad, hizo un experimento en el cual les dio descripciones genéricas del horóscopo. El tema es que el horóscopo tiene la facilidad de darte ideas que son muy generales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy sintiendo que la gente que nos está viendo está a punto de pasar por un cambio importante en su vida. Así es. Que va a tener en esta semana retos laborales. Como todas las semanas, ¿no? Que está a punto de tener algo relacionado con el amor. Como todos los días, o todas las semanas. Entonces, dentro de la generalidad de esos enunciados, lo que hizo Forer es redactó descripciones que, según esto, pertenecían a cada uno de sus alumnos. Le hizo copy-paste al horóscopo de un signo. Así es. Y la gran mayoría decía claramente, esto me describe a mí. Pero era exactamente la misma descripción para todos sus alumnos. Entonces, tomó un horóscopo, le hizo copy-paste, se lo dio a un montón de chicos y todos dijeron... Ah, soy yo. Sí, soy yo. Sí, totalmente. Sí, soy yo. Y entonces el efecto Forer describe justamente eso. Los seres humanos somos capaces de relacionarnos o de adoptar descripciones genéricas, absolutas prácticamente, como si fueran nuestras. Ahora, esto no es exclusivo del horóscopo, porque el mismo Forer repitió ese mismo experimento. No sé si fue Forer o si fue Barnum. Uno de los dos, vamos a colgar. No, Barnum es el del circo. Ah, Barnum es el del circo. Es que era muy bueno convenciendo a la gente, entonces también se conoce como efecto Barnum. Fue Forer. Igual vamos a colgar los Barnum, ¿cómo se llama? Hugh Jackman. El de British Showman. British Showman, ajá. Pero entonces, Barnum. Forer repite el mismo experimento, pero con el MMPI. El MMPI es una prueba de personalidad que mucha gente aplica, pero de nuevo generaba enunciados del MMPI genéricos y la gente decía, ah, sí, soy yo. Entonces, no es solamente un fenómeno del horóscopo. Es como ese tema de que mucha gente te dice, es que yo no soy ni introvertido ni extrovertido. Yo soy ambivertido. Pues sí, porque depende el contexto en el que estés. Depende. Si Piñatita está aquí entre compas, pues seguramente Piñatita va a ser más propensa a ser extrovertida. Porque este cabrón que está gritando ahorita enfrente del micrófono, si me meten en la cárcel con 15 hombres gigantescos de 2,5 metros, por supuesto que voy a ser el más introvertido del cuarto, lo firmo sin bronca. Depende del contexto, la introversión o la Patea el jabón hasta la orilla. Sí. Depende del contexto, la introversión o la extroversión, ¿no? Hay otro efecto que es el Baader-Meinhof, que también juega en los horóscopos, en la lectura de horóscopos diarios. Igual vamos a colgar la descripción por acá, pero se llama ilusión de frecuencia. Es el hecho básico de que si yo ahorita aprendo una nueva palabra, puedo presentar la ilusión a lo largo del día de que esa palabra la escucho más de lo que la había escuchado antes, ¿no? Es decir, en este momento Javi me explica el concepto de lo que es el parangaricutirimícuaro. Y entonces, a lo largo del día, a mí me va probablemente a dar la impresión de haber escuchado 3 o 4 veces la palabra parangaricutirimícuaro. Y yo decir, güey, ¿por qué antes de que Javi me explicara lo que era esto no lo había notado? Sí. Pareciera que es una palabra nueva que apenas existe. Dirías que es este fenómeno de que descubres algo y lo empiezas a ver en todos lados. En todos lados, ¿no? Que realmente lo que es un fenómeno atencional en el cual, como tengo nueva información... Buenísimo. es un fenómeno atencional que, como tengo nueva información, esa información para mí es más fácil captarla del ambiente, ¿no?
Y lo que pasa con los horóscopos es que si tengo una predisposición, a partir de que leo el horóscopo, de que si me dicen, hoy vas a encontrar el amor de tu vida, pues a cada persona que se me cruce caminando por Reforma, la voy a ver con ojos de que puede ser el amor de mi vida. Y eso no solo afecta a mi conducta, sino que cualquier evento que yo tenga que mínimamente pueda parecerse a alguien se está convirtiendo en el amor de mi vida, lo voy a explicar desde el horóscopo. Estaría padrísimo explicar esta parte desde las reglas verbales, ¿no? O sea, como tú lees un horóscopo y funciona como una regla verbal Así que es. va a influir en tu conducta, que te va a llevar, que también podemos hablar aquí de la profecía autocumplida, Así es. ¿no? Que la profecía autocumplida, O el efecto Pigmalión. la profecía autocumplida es el efecto que tiene, lo voy a simplificar mucho, el efecto que tiene una creencia que yo tengo sobre la capacidad que tengo para desempeñarme en el medio. Es decir, si yo creo que soy sumamente malo, o tienes tú algún ejemplo que Creo creas. que el más sencillo y que nos identificamos todos es el de el novio celoso, ¿no? O sea, yo creo que mi novio me va a poner el cuerno. Entonces, como yo creo que mi novia me va a poner el cuerno y eso es un súper problema, voy a estar hipervigilando a mi novia todo el tiempo, ¿no? Entonces No lo hagan. yo creo que me va a poner el cuerno, entonces me empiezo a meter a sus redes, me empiezo a meter a su WhatsApp, empiezo a seguirla para que no me ponga el cuerno. Novia en cuestión dice, ¿qué pedo con este güey? Me está hipervigilando, ya estoy hasta la No me madre, siento cómoda. ya déjame en paz. Ah, resulta que este otro muchacho es muy agradable, o muchacha, es muy agradable, mejor me voy con esa persona y escapa de mí. Entonces, posiblemente mi conducta Fue la que provocó. fue la que provocó que estuviera hasta la madre de que estuviera hipervigilando y acabó en otra relación que a lo mejor yo interpreto como ponerme el cuerno o si me puso el cuerno. Y que además se refuerza la idea de que ella ya me iba a poner el cuerno, y entonces refuerzo la idea general de todas las personas ponen el cuerno, ¿no? Que Claro. no es así necesariamente. ¿Te late si empezamos a cerrar? Empezamos a cerrar. ¿No? Entonces, algunas conclusiones. Pepe y yo defendemos que la psicología debe ser una ciencia porque cuando entendemos la psicología como una ciencia, entendemos que tenemos un objeto de estudio que es la conducta, ¿no? De conducta de piñatita. Así es. Y la conducta de piñatita yo la puedo cambiar. Si piñatita tiene pensamientos trigger, pero si tiene pensamientos a lo mejor de querer quitarse la vida, o si piñatita tiene ansiedad, o si piñatita simplemente no encuentra trabajo, o piñatita tiene alguna conducta que quiera cambiar, que entendemos ya que conducta es pensamiento, emoción o Todo lo que físicamente, explicamos todo antes. eso. Entonces, como ciencia, tenemos las herramientas para ayudar a piñatita, analizando su ambiente, analizando cómo se relaciona con su ambiente y haciendo los cambios que haga falta para que piñatita esté cómodo. Así es. Y Ok. que particularmente donde todavía no alcanzamos a llegar, porque todavía hay cosas que no alcanzamos a explicar desde la psicología, pero no las tenemos que echar en una cubeta de cosas que son Ujú, la mente o la metafísica o las ondas Ujú. teta, ¿no? El teta healing. ujú. No pasa nada si todavía no alcanzamos a explicar todo, pero reconozcamos eso como nuestro objeto de estudio y que poco a poco iremos llegando hacia allá. Sí. Y la otra perspectiva, la dualista, quizás también me gustaría cerrar con esta parte de, pues sí, está padre, o sea, la idea de un mundo eterno, creo que es la promesa más bonita que nos da el dualismo, una vida eterna, Así siempre y cuando te portes bien, porque también está el otro lado de la moneda, ¿no? Que depende de la religión, pero muchas de las religiones sí te hablan del Pero infierno. destapa la puerta de que existe la magia, de que existen cosas que no necesariamente están atadas a las leyes físicas de este mundo y que pueden ser eternas y que pueden ser maravillosas y que pueden ser placenteras, y es un discurso sumamente atractivo. Sí, sumamente atractivo. Y de nuevo, si ustedes creen o si son seguidores o creyentes de alguna religión, lo respetamos por completo, no es nuestra intención cambiarlo, sino simplemente hacer esta vista del dualismo. Sí, no, es importante también hablar de que no nos toca a nosotros, ni como psicoterapeutas, recibir a alguien para cambiar. O sea, Tienes toda la razón. si la persona quisiera, o sea, está considerando, ¿no? Y creo que está padre porque hablar del ateísmo, ¿no? O sea, si eres una persona que creció en un entorno religioso y tú te identificas como ateo porque no te está gustando, se vale que busques un psicólogo que también te dé un poco de guía con esa parte. Eso sí lo podemos hacer. Pero que un psicólogo te diga, no, tu religión no sirve, tienes que cambiarla. Ningún No. psicoterapeuta puede imponer sus creencias Nunca. sobre las tuyas. Es decir, en la medida de generar cambios, va a detonar técnicas, como lo hemos platicado en los capítulos anteriores, pero no pueden llegar a imponer las creencias. Es decir, yo soy ateo, me declaro ateo probabilístico, yo- como dijo Albert yo Ellis. también. No creo que exista Dios, pero si existe, pues chido. ¿No? Ad ignorantiam, de nuevo.
Yo soy ateo No, es que probabilístico. no podemos ni probar ni negar y no lo necesitamos. Simplemente Pepe y yo partimos de no tenemos pruebas suficientes para afirmar que exista Así es. un Dios. Y eso no me da ningún derecho de que alguno de mis consultantes sea católico, cristiano, judío o que practique lo que Sí, practique. de insinuar. En ningún momento me da a mí la capacidad ni la facultad de decirle que lo que él cree no es cierto y que debería de cambiarlo. Eso es básico. Sí. Otra cosa es que esta persona te exprese que esas creencias le están Que su perjudicando. objetivo de terapia es modificar esas creencias. Exactamente. Entonces, desventajas que yo veo del dualismo. Que si llega Piñatita y me dice tengo un problema, yo voy a querer buscar la razón inconsciente, la razón adentro de su cerebro, el problema psiquiátrico. ¿No? O sea, no me gusta. Yo necesito meterme en Piñatita de alguna forma, no sé cómo, al mundo de sus ideas, de sus cosas y buscar cambios. Y que el dualismo, por ejemplo, es uno de los principales aliados del tema de la somatización. De decir, no, lo que pasa es que como no has dicho algo que quieres decir, entonces se te atoró en la garganta y por eso te duele la garganta. Porque esas palabras viajan por un mundo diferente y entonces se manifiestan mediante el dolor en la garganta. No tenemos forma de saber eso, de hecho la somatización no funciona así. Lo podemos tratar en alguno de los siguientes programas, cómo funciona realmente la somatización. Pero de nuevo, el dualismo tiene todos estos recovecos que vale la pena cuestionarnos y a lo que los invitamos es entornos psicoterapéuticos y psicológicos, cuestionemos el dualismo como si es consecuencia de la ignorancia y si tenemos algún método de estudio mejor para eliminar lo que tiene el dualismo como contenido. Si existe un mundo espiritual, no lo sé. Lo que sé es que yo no puedo intervenir en ese mundo espiritual. Así es. Y a mí como psicoterapeuta me toca intervenir en lo que sí puedo intervenir, Así es. que es la interacción de las cosas. Así es. ¿No? Esa es la postura central. Y hablando de los criminales o de los niños, creo que también es una postura que nos da cierta compasión, ¿no? Porque entonces ya no veo yo al niño o al criminal como malo, como berrinchudo, sino que entiendo que es, iba a decir víctima, no me gusta esa palabra, pero es producto, de una interacción con su ambiente. Así es. Y se puede cambiar. Entonces, moraleja, sí se puede cambiar y ese cambio no depende de tu alma, no depende de tus ganas, no depende del uso de tu libertad, depende de que aprendamos y de que tú aprendas como consultante qué cosas puedes hacer para empezar a modificar tu entorno. Y cuando empieces a modificar tu entorno, el entorno debe empezar a modificar a ti. Sí. Y qué bonito. Como una de las últimas conclusiones, muchas veces hablamos o se habla de que el determinismo es la visión más pesimista de la realidad. Es decir, si tú estás determinado por lo que vives y por tu entorno, eso es sumamente pesimista porque entonces ¿dónde quedas tú como persona? Al contrario, el determinismo significa que si modificamos los ambientes podemos modificar quiénes somos y cómo nos comportamos como personas. Y eso nos abre toda una puerta para empezar a ejecutar técnicas, a modificar acciones, a modificar conductas, a modificar comportamientos y entonces a tener una mejor calidad de vida. Como dicen por ahí, la libertad está en que podamos entender cuáles son las variables que afectan nuestra conducta. Y al entenderlas, poder cambiarlas. Así es. Y eso cambia el ambiente y nos cambia a nosotros. Pero si no las conocemos... Con todas las condicionantes sociales que son más grandes que la individualidad, ¿no? El sistema económico donde vivimos, etcétera, etcétera. No es objetivo meternos ahí. Creo que ya estamos cerrando, creo que estamos terminando. Estuvo denso este episodio, si llegaron hasta acá hasta el final, gracias, Sí. chido. Si no, iremos poniendo clips con lo más relevante, como todas las semanas. Esto sale igual el martes porque hoy no solo competimos con Luis Miguel, sino con los Óscares. Bienvenidos comentarios, como siempre. Recordamos que no vendemos nada por el momento. Pero si tienen dudas, escríbanos. Sí, o ya saben, ¿no? Comentarios, quejas, sugerencias, todo es bienvenido. Y pues nada, creo que eso sería todo. Cuídense. Chao.